Hoy estamos en 20 Manzanas con Guillermo Santa Cruz, que es licenciado en Economía, especializado en China, tema de hoy. Pero antes de eso te quiero preguntar, ¿cómo fue tu infancia y tu adolescencia de vida de actor? Bueno, fue otra vida, ¿no? Uno tiene muchas vidas y yo tengo una vida antes y después de China. ¿De dónde te pueden conocer? Hice programas juveniles, como Chiquititas, Rebelde Way. En realidad fueron los últimos que hice. Empecé de muy chico y por casualidades de la vida me llevaron, fui quedando y seguía las instrucciones de los directores, me aprendía la letra, o sea, no hacía lío. Y hice más de 25 o 30 novelas. Lo último fue estos programas juveniles que tuvieron mucho éxito. ¿De Rebelde Way te fuiste a China? No, cuando lo terminé, yo ahí entré en una época en que no sabía bien qué hacer de mi vida, como todo adolescente. Y lo de China surgió después, o sea, estuve 1 o 2 años ahí dando vuelta, boyando. Siempre me gustó leer mucho y trabajaba, ¿no? Pero de otra cosa. Y surgió la posibilidad de ir a China. Yo era menor de edad, me pagaban el pasaje y fui a ver. Aparte en esa época, en los diarios, como hoy, ¿no? O sea, sale que China es una potencia, el ascenso de China, el gigante de Asia. Y me dio mucha curiosidad. Como hoy, pero te paro ahí un poquito porque me parece que durante un tiempo nosotros estuvimos un poco ciegos a lo que era China. Y creo que también China está haciendo un esfuerzo mayor por darse a conocer en el mundo. Ha pasado algo, ¿no? Ahí, viene creciendo desaforadamente hace muchos años, décadas. Ahora bien, que nos despierte la curiosidad por China, tal vez vos te anticipaste a eso un poco. Me parece que es como ahora en Argentina hay un despertar con China. Sí, bueno, eso de las tasas chinas, ¿no? Crecer a tasas chinas ya es algo que nos viene acompañando hace muchos años. Pero sí, es verdad lo que decís. Y fue un poco, vos mirá esta estadística, en el año 2000 lo que Latinoamérica exportaba a China era el 1% de sus exportaciones totales, ¿no? O sea, de todo lo que exportaba, el 1% iba a China. Hoy aproximadamente es el 20% de todas las exportaciones totales. Entonces esta realidad, obviamente que, o sea, este nuevo socio que entró, que irrumpió en nuestra vida así de una forma vertiginosa, hizo que nosotros también le prestáramos más atención. Y por el lado de China, como está justamente esta versión del ascenso pacífico, porque ellos saben que este ascenso vertiginoso en mucha gente causa temor, hay un esfuerzo por el lado de ellos de dar a conocer su historia en una luz que los deja mejor parados, ¿no? Y esa es una de las campanas. La otra campana es la de las potencias ya establecidas que dicen ojo porque China tiene una agenda oculta. ¿Cómo viviste la situación del G20 en torno a esa relación Estados Unidos como potencia establecida, China como potencia desafiante, casi de videojuego, ¿no? Estados Unidos versus China? Y además nosotros como argentinos, por eso también poniendo en el centro este tema, porque fuimos los que recibimos a las potencias y la reunión bilateral. ¿Cómo viste lo que se fue preparando hacia el G20 en sí, en esa relación, y lo que pasó a posteriori de eso? La verdad fue un acontecimiento increíble. Para la gente que nos gustan las relaciones internacionales, ver a todos esos preparativos, ver a todos los mandatarios en nuestro país, ver estos grandes temas globales, ¿no? Que se están hablando en el mundo sobre el futuro del trabajo, o sea, todos estos temas que están en la agenda internacional, para mí fue como estar en Disneylandia, realmente. Y tener a los 2 presidentes más importantes del mundo, más poderosos hoy acá en Argentina, fue un acontecimiento histórico. No solo fue ese día. Imagínate que el G20 se preparó durante todo un año y en distintas organizaciones donde trabajo como investigador
o como colaborador. Hace un año venimos siguiendo el tema, recibiendo delegaciones de think tanks, por ejemplo, o delegaciones de profesores, intercambiamos posiciones, cómo ellos ven Latinoamérica o Argentina y cómo nosotros vemos a China en Argentina o en Latinoamérica. Y el G20 fue la frutilla del postre, que por suerte terminó todo bien, ¿no? Y sí, es que... Ahora, terminó el G20 y arrestaron a la directora de Huawei, que son los teléfonos más importantes del mundo, en Canadá, ¿no? Y la arrestaron por Estados Unidos, ¿no? Por pedido de Estados Unidos. Sí, ahí hay muchas cosas, ¿no? para decir. Por un lado, los funcionarios de Estados Unidos dicen esto no tiene nada que ver con la guerra comercial. Eso es lo que dicen ellos. ¿Es creíble? Difícilmente vaya por carriles separados. A ver, se la arresta porque se acusa a Huawei de haber violado las sanciones que Estados Unidos tiene con Irán. O sea, Estados Unidos dice, Irán es un país que no es amigo, no se le puede vender cierta tecnología. Empresas que cotizan en bolsa de Estados Unidos. Claro. Huawei aparentemente lo hizo. Entonces, tiene una sanción. Y uno podría decir, bueno, Estados Unidos, si Estados Unidos tiene el poder pero no actúa, lo deja en una posición de debilidad Estados Unidos. Entonces, de alguna manera ellos también están, o sea, tienen que ejercer el poder, ¿no? Y esto se vio con la administración de Trump, como que está empezando, antes mostraba los dientes nada más, y ahora empieza a morder, ¿no? Porque en realidad todas estas disputas con la administración anterior de Obama también existían, pero era más light. Trump lo que dice es, dejen de hablar y hagan. O sea, si dicen que van a dejar de hacer negocios con Irán, dejen de hacer negocios con Irán. Esto es lo que cambió un poco. Y uno podría enmarcarlo en una pelea aún más grande, que es la guerra tecnológica. Fíjate, y de seguridad nacional. Esta empresa y otra que es ZTE, que también es similar, quedó excluida de las compras públicas de Estados Unidos por razones de seguridad nacional. No solo de Estados Unidos, algunos países de Europa, Japón y Australia siguieron con la misma decisión. En lo que respecta a la tecnología 5G, lo que dicen es, esa empresa, que se dice ser privada, en realidad tiene vínculos con el Partido Comunista, y nosotros no estamos seguros de poder confiar, ¿no? Nuestra tecnología o nuestra infraestructura de comunicaciones a una empresa que tiene vínculos con el Partido Comunista. Entonces, por eso la aíslan. Con esta detención, Estados Unidos va a tener que empezar a demostrar todas estas cosas que dice, porque los funcionarios de Estados Unidos dicen es inteligencia que nosotros tenemos. Bueno, van a tener que empezar a demostrarlo. Porque va a la justicia ahora. Ahora va a la justicia. Claro, claro. Sí. Bien. ¿Y cómo estamos en América Latina con respecto a esta guerra? ¿Dónde nos situamos? Decías antes que pasamos en 18 años de 1 a 20% de nuestro comercio con China, y claramente nosotros lo vemos desde Argentina y que crecen las inversiones chinas en Argentina. ¿Nosotros tenemos que optar en algún momento? ¿Se puede estar con Estados Unidos y con China a la vez? Para mí hay que estar bien con los dos. No solo con los dos, hay que estar bien con todo el mundo, ¿no? El mundo ofrece un montón de opciones. Lo más inteligente para hacer cuando uno tiene opciones y se sienta a la mesa de negociación es más fuerte, ¿no? Vos fíjate que la relación con China empezó con fuerza. En realidad la relación con China la tenemos desde la década del 70, pero hubo un relanzamiento de la relación con China en la gestión anterior, que coincidió justo también con el ascenso ¿no? de que China irrumpió con fuerza en los mercados globales. Esta administración continuó y profundizó el vínculo, lo cual fue... Ya es política de Estado, entonces. Se podría decir que política de Estado. Fue algo muy inteligente. Pero algo para mí hizo que esa política sea más sólida,
que es esta inserción inteligente en el mundo que dice tener esta administración, que es no solo voy a estar bien con China, sino también voy a estar bien con las potencias tradicionales. Eso es posible, todavía hoy en día es posible, no estamos forzados a elegir. Es posible, porque también hay que entender que Argentina, el peso relativo que tiene Argentina en el mundo, o sea, lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en realidad... Somos insignificantes para China y para Estados Unidos. Puede ser algún apoyo político, o sea, Argentina dentro de nuestra región es importante, y si por ejemplo adherimos a la franja y la ruta, es un apoyo político que le puede servir a China en la región, pero de ninguna manera son cosas que nos limitan, ¿no? Dejemos ahora de lado el vínculo, la relación, y contame un poco cómo es vivir y trabajar en China. Primero estudiar, porque ahí estudiaste. ¿Cómo es estudiar en China? Los estudiantes chinos son muy dedicados. Una de la primera sensación que me dio cuando empecé a estudiar, primero estudié idioma, ¿no? Y cuando me dio el nivel para ir a la universidad a hacer una licenciatura con chino, yo estaba... ¿Cuánto tiempo te demoró eso? Yo estuve 2 años, full time, mañana, tarde, noche, estudiando idioma en una universidad, ¿no? O sea, yo si seguía 2 años más me recibía de profesor de chino. Yo el idioma lo veía como una herramienta, entonces yo estaba con esta locura, ¿no? Yo quería hacer algo donde yo quería tener la misma clase que tenía un chino. Y bueno, después de golpear muchas puertas, insistir, me terminaron aceptando en una universidad. Y lo primero que me llamó la atención es la buena formación que tienen los estudiantes chinos. Pero nos sacan varios cuerpos. ¿Cómo llegan de la secundaria a la universidad? Pero llegan muy preparados, porque tienen todo un sistema en donde, por mérito, ¿no? Evaluaciones muy estrictas, tienen su lado negativo. Chicos que, no sé, yo me acuerdo de chico, mi hobby era jugar al tenis, me llevaban a la escuela de tenis, ¿no? Y hacía deporte. Mi contraparte china a esa edad va a tomar clases de matemática un fin de semana, ¿no? Y la presión de tener que siempre ser primero en los exámenes. Se preparan mucho durante el primario, cuando terminan el primario hay un examen, según cómo te va en ese examen vos puedes entrar en un secundario mejor o peor, vas al secundario, terminás el secundario y de ahí tenés un examen nacional para definir a qué universidad puedes ir. Los mejores promedios van a las mejores universidades, los peores a las peores. Entonces es muy, ¿no? Meritocrático. Los que logran ir a la universidad realmente son personas que demostraron tener una resiliencia en el estudio, una capacidad de memorización, de razonamiento que excede el promedio. Y yo me encontré con mis compañeros de clase, eran así. Yo tuve que tomar clases particulares de matemática los 2 primeros años. Y fue realmente muy intenso. Después, ya una vez que logré dar las materias más difíciles, bueno, todo fue fluyendo y me logré graduar en 4 años igual. ¿Con qué literatura estudian? Bueno, yo hice economía con especialización en finanzas. Y lo curioso es que toda la literatura que se usa es norteamericana. O sea, nosotros usábamos los mismos libros que usan estudiantes de grado en Estados Unidos, algunos en la bibliografía original y otros traducidos al chino. Pero porque el razonamiento económico, ¿no? Las cuestiones fundamentales, las leyes fundamentales de la economía son universales, ¿no? Pero lo curioso es eso, teníamos alguna materia que yo tenía la opción de hacerlo o no, o sea, la parte académica de la universidad entendía que podía no ser obligatorio para mí, que era el pensamiento de los líderes chinos, Deng, Mao, ¿no? Y ahí sí eran clases un poco más teóricas. ¿Y hay mucha bajada de línea? Una cosa es toda esta parte práctica, ¿no? Toda esta parte académica del libre mercado, de que el comercio te hace rico, ¿no? Que eso es, digamos, capitalismo. El capitalismo, ¿no? Estos son leyes universales que aplican a todos los países. Ahora, en estas clases más teóricas, uno nota cómo se le infunde un sentimiento de nacionalismo, de protección a lo propio, de orgullo a lo propio,
uno ve también historia china, cómo las potencias extranjeras siempre los trataron mal. Pero es más una cuestión nacionalista, no comunista. Digo, porque antes mencionabas que Trump estaba preocupado que las empresas que ingresan tecnología estén asociadas al Partido Comunista. Pero realmente hoy en día, ¿qué quiere decir el comunismo para un país que estudia con libros que enseñan cómo ser capitalista? No, realmente las élites chinas demostraron gran versatilidad y eso es parte del pragmatismo que caracteriza a la nación china. Demostraron gran flexibilidad en hacer que los conceptos cuadren entre lo que ellos predican y lo que ellos necesitan. Un gran estratega fue Deng Xiaoping, ¿no? Y en esa época, que es cuando China se empezó a abrir al mundo en el 79, claro, hay que imaginarse ese mundo en esa época, ¿no? Con una ideología muy fuerte de ambos bandos. Estaban los que decían miraban a Estados Unidos y decían hay que abrirse y hay que hacer como ellos, y estaban los comunistas duros que decían el Estado tiene que tener todos los factores de producción. Entonces Deng Xiaoping tuvo un gran liderazgo para poder unir, ¿no?, todas esas ideas y encontrar un punto medio. La fórmula que encontró, así hablando a grosso modo, es ser liberal en lo económico, pero muy estricto en lo político. Y eso hoy se sigue viendo. La economía se sigue abriendo, pero todo bajo el liderazgo del Partido Comunista, ¿no? Y volviendo un poco a la guerra comercial entre Trump y Xi Jinping, cuando Estados Unidos invita a China, por decirlo de algún modo, a ser parte de las organizaciones internacionales, la idea que había en ese momento era: si nosotros dejamos que China crezca, se abra al mundo, primero va a hacerlo en lo económico, pero en última instancia eso va a repercutir en lo político y se van a terminar abriendo políticamente, ¿no? Eso fue lo que llevó a Estados Unidos a permitir el ingreso de China a la OMC, que es, si te fijas, lo que hoy le critica Estados Unidos a China. Nosotros te dejamos entrar y jugar con nuestras reglas, pero nos estás haciendo trampa, ¿no? Y lo que hoy se ve es que China está, al contrario de lo que mucha gente pensaba o deseaba, en lo político está cada vez más estricta. Por ejemplo, en el Congreso del año pasado se eliminó, ¿no?, el limitante de cantidad de años que podía quedarse Xi Jinping en el gobierno. O sea, ahora es un líder que puede quedarse el tiempo que él quiera. Y en lo económico, bueno, sigue bajando aranceles, sigue desregularizando la economía. Ahora va a empezar a permitir que empresas extranjeras tengan mayor propiedad en las empresas que instalan en China. Pero bueno, y en la vida privada y en la vida cotidiana de la gente, ¿qué influencia hay o cómo se vive? También el tema de la libertad. Podemos decir así: en China se prioriza el orden y nosotros priorizamos la libertad. A la gente allá mucho, o sea, nosotros a lo mejor pensamos, che, como no pueden elegir directamente al presidente, ¿no? Pues es algo meritocrático, en realidad eligen, pero eligen en las elecciones locales. Después es algo en donde esos líderes locales eligen a sus superiores y así. Bueno, pero en realidad nosotros, o sea, en Estados Unidos, o como teníamos acá antes, ¿no?, que uno vota electores. Pero uno elige o a Trump o a Hillary o acá, ¿no?, a fulano o a mengano. Allá no. Allá o sea, son estos líderes de la base, van eligiendo los de arriba y de repente sale, ¿no?, la fumata blanca y, bueno, el próximo líder es Xi Jinping. Que, dicho sea de paso, es gente muy capaz. O sea, para poder llegar a ese nivel tienen un liderazgo comprobado y son muy sólidos técnicamente. O sea, pasaron por gobernaciones, pasaron
por o sea, gente por lo general son ingenieros, ¿no? Gente muy sólida. ¿Es posible crecer a tasas chinas priorizando la libertad sobre el orden? Una de las limitantes que observadores extranjeros ven en el futuro crecimiento de China es que China ahora empieza a tener problemas de país normal, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la gente vive cada vez mejor, cuando la gente ya tiene la panza llena, por decirlo de alguna manera, empieza a querer otras cosas, empieza a tener otras aspiraciones. Y posiblemente la gente quiera tener aspiraciones más participativas, democráticas o de decidir el rumbo del país. Entonces muchos observadores dicen, cuando eso empiece a suceder, el Partido Comunista Chino ya no va a tener las herramientas que tiene ahora para decir, ¿no? Este es el rumbo y al que no le gusta está fuera del sistema. Ahora, eso sería no entender bien qué quiere la población china. Uno cuando habla con la población china, o sea, con mis amigos, o sea, digamos, son 1.400 millones de habitantes, o sea, sería un poco presuntuoso decir qué quieren los chinos, ¿no? Yo hablando del entorno mío, los que trato cotidianamente o que traté en algún momento, ellos están convencidos de que el Partido Comunista es la mejor opción para su pueblo. O sea, están convencidos, no lo dudan. Se puede discutir todo, menos eso. Uno podría decir, bueno, tal vez porque desde chicos le dijeron eso. Uno tal vez podría decir, bueno, porque es algo que funcionó. O sea, ¿con qué? ¿Cuánta gente salió de la pobreza en los últimos 30 años? Cientos de millones de personas. O sea, y siguen sacando 20 millones de personas de la pobreza por año. Y ahí va el punto. O sea, ¿con qué autoridad moral uno puede también decir prioricen la libertad o no levantar la bandera de los derechos humanos cuando tenemos un 30% de pobreza estructural hace tantos años que no logramos sacar? Ellos dicen, bueno, para nosotros el principal derecho humano es que la gente coma, ¿no? Entonces ahí es cuando, podría ser una discusión es discutible, claro, larguísima, sí. Pero digo, tienen argumentos. Tracciona el crecimiento, digamos. Tracciona el crecimiento. La gente está contenta porque está mejor, digamos. Y eso, pero también esto que vos decías, de culturalmente puede empezar a haber unas grietas por donde la gente que está mejor empieza a demandar más libertad. Leí el otro día que Noam Chomsky y una serie de académicos dijeron que no participaban más de reuniones marxistas en China porque los estudiantes universitarios habían tratado de armar agrupaciones junto con los trabajadores, en defensa de los trabajadores, y el gobierno los arrestó por eso, ¿no? Es decir, a ese nivel va la libertad, porque recordemos que no hay sindicatos, ¿no? en China. Claro, bueno, y con el ascenso de las redes sociales también uno podría pensar... Pero allá no está Google, por ejemplo. No, tienen redes parecidas que están controladas por grupos chinos, ¿no? Ellos alegan de que es por cuestión de seguridad nacional, ¿no? Porque una empresa como Google, si Estados Unidos le pide información, se la podrían dar. Lo mismo que Estados Unidos dice del otro, ¿no? Y uno tiende a pensar, el joven es rebelde, ¿no? Uno cuando es joven ve que todo está mal y uno quiere una solución. Pero también, fíjate lo que dicen en China, dicen esas son actividades de ONG norteamericanas que quieren, digamos, hacer lío en nuestra sociedad. Como los norteamericanos dicen, los chinos están empezando a usar su soft power para financiar académicos norteamericanos para que digan, ¿no?, el discurso de que China es una potencia pacífica. Por eso te digo, o sea, ponerse de un lado o del otro es para nosotros, o sea, nosotros tenemos que mirar lo más objetivamente posible, entender que los dos tienen intereses, los dos protegen sus intereses nacionales, que en algún momento son contradictorios, y tratar de llevarnos bien con los dos y tratar de hacer negocios con los dos. Eso te iba a preguntar.
¿Qué le dirías a un argentino de una pyme que le está yendo bien, pero quiere expandirse y quiere empezar a exportar a China o tener una relación comercial con China? ¿Cómo hay que prepararse para eso, culturalmente, ¿no? Porque somos muy diferentes. Bueno, el principal cambio que hay que hacer, no solo para exportar a China, sino para comenzar a exportar, es pensar en dejar de ser un país con saldos exportables. O sea, nosotros tenemos que dejar de pensar que vendemos lo que nos sobra o lo que no podemos vender acá. Tenemos que vender algo que el cliente quiera. O sea, el negocio comienza con la demanda del otro, ¿no? Y para eso es indispensable conocer qué quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren. Y para eso hay que viajar. O sea, por eso el primer paso sería viajar, conocer. Cuando viajan y miran, pensar qué producto tienen ellos y cómo podrían adaptarlo a las necesidades del cliente. Y después ser muy realista en cuanto al plan de negocios, ¿no? Que eso también es una cultura que uno ve que a veces que hay mucho para mejorar todavía. Hay que ser muy realista con los costos y muy realista con lo que te van a pagar por ese producto. Y los costos, o sea, para exportar hay que hacer una inversión grande, ¿no? Hay que viajar no una vez, hay que viajar muchas veces, hay que ir a todas las ferias y el cliente te tiene que ver ahí parado, firme, en todas las ediciones. Tenés que llevar muestras gratis, o sea, tenés que adaptar el producto, traducir la folletería. Es un trabajo muy costoso, pero que en el largo plazo da sus frutos.